Bueno, como les contaba hace un rato, en el programa de Pampita. Caro Ardoain, Sí. Pampita Online, ayer estuvo conversando con Neki Galotti y Neki Galotti de repente tiró una declaración que nos dejó a todos boquiabiertos. Hablaba de una situación de abuso que sufrieron sus hijos. Pero ¿para qué te lo voy a contar si tenemos las imágenes que ilustran esta situación? Lo vemos. Cuando se meten con tus hijos. Ah, no, Araño. Bueno, No pasó puedo. Por eso. el año pasado. Pero Araño desde siempre. No, porque es nuevo. A mí me pasó algo tremendo con respecto a mis hijos mayores, ¿no? Yo me enteré cuando... Ay, otra vez. Bueno, agua. Más agua. Perdón. Mira, Pampita, vos amás y defendés a tus hijos y te veo que sos una leona como tantas madres. Siendo ellos adultos, yo me enteré que ellos habían... A ver, no quiero usar la palabra que no corresponda, pero ellos habían sido abusados en situaciones donde los mayores tenían poder sobre ellos y me contaron cosas terribles de su infancia cuando yo toda la vida los cuidé, los quise, los protegí, los amé, los aconsejé, los mandaba con todo el amor del mundo a la casa de su padre y ellos la pasaban mal. Cuando tenían 12 años, en un momento me decían, no queremos ir y no lo podía entender con el amor que ellos siempre tuvieron por su papá. ¿Por qué no querían ir y no me lo podían decir y no me lo podían explicar? Y me lo dijeron muchos años después. Por eso me enojé tanto. Cuando me enojé, lamenté profundamente y lamento profundamente que eso que le dije en privado y de la manera que se lo dije a una amiga se haya viralizado. Sí, total. Lo lamenté profundamente. Porque nunca hubiera querido, porque no era mi intención. Porque los Pero querías seguir yo- protegiendo. Porque yo soy aparte una mamá que como todas las mamás, o la mayoría de las madres, defienden a sus hijos como Que una son, leona, sí. ¿no? ¿Te dio Yo impotencia la- no haber podido no haberme escuchar, enterado, no haberte enterado? No haberme enterado. Es tremendo. Por eso... pero aparte toda la vida, porque yo podría decir, por eso hay que hablar con los hijos. Toda la vida hablé con mis hijos. Toda ¿Pero la se te vida. escapó? No se me escapó, no me lo pudieron contar antes. Claro, imagino lo duro que es cuando te lo contaron. Nada, también, fue tremendo. Ese momento. ¿Y por qué qué fue lo que ellos te dijeron? ¿Que por qué no te lo podían decir? Y porque Tenían miedo de lastimarse. procesos No, mi hijo personales. más grande en un momento tuvo ataques de pánico. Y yo realmente no entendía por qué tenía ataques de pánico, 14, 15 años. Y cuando le hablabas con el papá de los chicos, que imagino que tenías como Lamentablemente esa yo no tenías comunicación. Tenía muy poca comunicación. O sea que no podías tal Porque vez él- interiorizarte. Cuando nosotros decidimos separarnos, él se ofendió mucho conmigo. Y él siempre fue un gran padre. Y yo confiaba en el buen padre que era y en la buena persona que era y en todo lo que quería a mis hijos mayores, ¿no? Y bueno, y nos fuimos manejando así. Fue una separación dura en su momento, para él sobre todo. Y yo no sé, siempre fui la que estaba en el colegio. Si tenía algo importante que decirle, por supuesto, levantaba el teléfono, hablaba y le decía, pero no teníamos una relación cotidiana que hay que tenerla. Qué difícil. Terrible, una situación muy, Neki, muy difícil. la adoro a Neki. Es divina, Primero mandarle un beso, un abrazo enorme. Sé que nos está mirando. No quiere ella seguir hablando del tema. No le molesta que hablemos del tema porque realmente puede ayudar a muchas familias. Pero vos sí hablaste, Meli, ayer con Neki. Sí, porque la quiero muchísimo, porque no solo fue una gran compañera nuestra de trabajo Claro. en C5N, sino además es una gran Y amiga. los hijos también. Y los hijos también, Buenos a quienes ella periodistas. hace menciones, Miguel y Luis, que hoy por hoy viven afuera. Sí hablé con ella, primero porque, a ver, me pasó algo. Como mamá, lo primero que hice es me impacté muchísimo con el relato de ella, entonces le mandé un mensajito, un saludo, Neki, la verdad que me siento súper conmocionada por lo que contás, entonces enseguida me llama, Neki, que hace mucho esto. Ay, Meli, no, pero yo te quiero explicar lo que pasó. Me dice, mira, el programa de Pampita era grabado. Yo me sentí tan cómoda con el clima que generó Carolina que primero empezamos hablando del autismo, porque ella tiene un hermano que es autista y empezaron hablando de esto.
Y inmediatamente yo sentí la necesidad de contar esto. Después recibió el reproche de sus hijos que viven afuera, que ya son grandes, que le pidieron por favor que no siguiera profundizando sobre esta cuestión. Lo primero que quiero decir es que cuando Neki habla de abusos, habla de malos tratos recibidos por parte de quien fue la esposa de el padre de los chicos, de abuso se Rusconi. entiende por abuso Claro, sexual, no que no abuso es el sexual. caso. No. Está hablando de maltrato. No, pero cuando me empezó Claro, a contar maltrato. en profundidad, me dijo, mira, o sea, te lo cuento porque a cualquier mamá separada que rearma su vida, a cualquier papá separado que rearma su vida, que estén todos muy atentos con qué clase de pareja están, porque mis hijos, con quien a mí me consta que Neki tiene una relación hermosa, increíble, y es una madre recontra pegoteada con sus hijos, siempre que los hijos la dejan, Sí, porque son claro. hijos de mi edad, y Neki decía que bueno, que ella sentía cierta resistencia de los chicos para ir a la casa del padre, o sea, de su ex marido, pero ella como buena madre quería, a pesar de la mala separación que ellos habían Alimentar llevado el a cabo, vínculo de los hijos con su padre. que es exactamente, fundamental, insistirles, decirles que vayan, Qué qué sé yo. difícil Y que la situación. esposa, la que era la actual esposa de Rusconi, lo digo porque o sea, es una persona que en su momento fue incluso muy reconocida, y los chicos llevan el apellido de Rusconi, los humillaba públicamente, los maltrataba, les menoscababa la autoestima, sobre todo a Miguel más que a Luis, pero los dos. Pero el padre era cómplice de esto, pero no era el autor de A ver. estos abusos / maltratos, ¿no? Porque la realidad es que hoy estamos Hablemos tan de malos sensibles. tratos, porque Hablemos de se va a malos tratos, malinterpretar. porque se empezó a viralizar como un abuso y el que no llega a leer la nota lo termina como Relacionado con lo llevando sexual, para otro lado. indefectiblemente, Para lo así que sexual. Que no lo es. para no, Sí, claro. que no sea un malentendido. Que yo lo quiero estos dejar en malos claro tratos. también, lo quiero dejar en claro. Porque a mí lo que me parece importante en este tipo de situaciones es cuando vos te separas y rearmás tu vida, seas hombre o seas mujer, estar muy atentos, porque a veces esa nueva familia ensamblada lleva adelante este tipo de escenas tan El frecuentes. responsable es la persona que está en esa casa, ¿no? Porque uno Obviamente. como madre o al revés, como padre, si nosotros somos una pareja, nos separamos, yo formo una nueva familia, yo soy la responsable de que esta nueva persona cuide a mis hijos, porque él, si es mi ex marido, ¿qué puede saber lo que está pasando en este nuevo hogar Obviamente. que se formó? Obviamente. Es Bueno, difícil entenderlo. Para poder hablar de este tema y para que podamos hablar con un profesional, tenemos a nuestro compañero Marcelo López Macía, que está con Gabriel Cartaña, que puede... Cartaña, que nos puede quitar un poco las dudas que tenemos, porque estamos hablando de conversaciones que antes no teníamos, de cosas que sucedían y que no hablamos en forma tan explícita como ahora, y es momento de hablar de la mejor manera, de qué forma podemos nosotros detectar que un niño ha sufrido un abuso. Marcelo y Gabriel, bueno, los escuchamos y obviamente tenemos muchas ganas de saber de este tema. Le preguntamos al licenciado Cartaña, ¿es muy frecuente que estos abusos, estos maltratos se den dentro del vínculo familiar? Primero, yo tenía entendido que el abuso hacía referencia a un abuso de índole sexual, ¿no es cierto? Por lo que está aclarando Neki Galotti ahora, no tiene connotaciones sexuales. Pero en caso de que las tuviera, la pregunta creo que apunta a los abusos con índole sexual. Sí, el 70% de los niños abusados son abusados por miembros de la familia. Es decir, de cada 10 chicos abusados, 7 son abusados por un tío, un padre, un abuelo, un primo, una persona, ¿no es cierto?, cercana al círculo íntimo de ese niño. Vos hiciste hace poco un video que se hizo viral para prevenir. ¿Qué se puede hacer? Mira, en general nosotros solemos cumplir, digamos, con 3 reglas, que son las que solemos hacer. ¿Vos tenés hijos? Sí. Ok. Imagínate esto, generalmente lo que hacemos es, ¿no es cierto?, le decimos a nuestros hijos, con la mejor buena intención del mundo, que nadie debe tocar a nuestros hijos. Le decimos a nuestro hijo, nadie, absolutamente nadie, salvo papá o mamá, y un médico, si está papá o mamá delante, puede tocar tus partes íntimas, ¿verdad? Bien, nosotros creemos que le estamos dando una recomendación a nuestros hijos. Lo que no nos damos cuenta es que nuestro hijo no lo vive como una recomendación, sino que lo vive como una orden. Una orden que el niño no puede cumplir, porque no sabe cómo cumplirla. Sería lo mismo que yo le diga en estos momentos, ponele a Zaira, ¿no es cierto? Zaira, en algún momento, que vos no sabes cuándo ni quién, se va a presentar alguien, ¿no es cierto?, un boxeador profesional y te va a pegar. Lo que yo quiero es que no te dejes pegar.
y no va a poder cumplirlo. Entonces porque no eso sabe genera cuándo se va a que- presentar, quién se va a presentar y cómo le va a pegar. Eso genera, ¿No es Gabriel, cierto? que uno después Pedirle lo a un niño oculte. que no se deje tocar o que no se deje abusar por un adulto abusador es pedirle al niño que haga algo que no puede hacer. Claro. ¿Bien? Entonces, cuando el abuso acontece, el niño lo que siente es que desoyó la orden de mamá y papá. Entonces se siente corresponsable y por lo tanto culpable. Primer motivo por el cual lo calla. Claro. ¿Bien? Claro. Porque dice, papá y mamá me dijeron que no me dejé tocar y me dejé tocar. ¿Bien? Licenciado. Segunda condición. Precisamente por eso al principio les lleva un tiempo, ¿no es cierto?, poder expresarlo. Entonces pasa un tiempo. La segunda orden que le damos, siempre es en tono de recomendación, pero nuestros hijos lo viven como una orden, es, si alguna vez alguien te pone un dedo encima, inmediatamente venís y me lo decís. Claro. Bien, si el niño no pudo decirlo inmediatamente, segunda culpa. Pasaron 3 meses, pasaron 6 meses, pasó 1 año y no pude decirlo. Si se lo digo ahora, va a venir el reproche, mamá y papá, es ¿por qué no me lo dijiste en el momento? Segundo motivo por el cual callo el secreto. Tercer motivo por el cual el niño calla. Generalmente nuestros hijos están acostumbrados a escuchar, o le decimos, o lo escuchamos, que si alguien toca, yo le pregunto a Zaira en estos momentos, si alguien tocara, perdón, me voy a poner la cucaracha. Hola, Zaira. Sí, te escuchamos. Ahí te escuchamos perfecto, Gabriel. Zaira, te hago una Bien, yo te hago una pregunta. Vos tenés hijos, ¿verdad? Sí, una hija. Muy bien, imaginemos esto, Zaira, solo requeremos esta situación. Imaginemos que estamos en el living de tu casa tomando un té con tu marido, y tu hija está por ahí dando vuelta. ¿Qué edad tiene tu hija? 3 años. Es muy chiquita, imaginemos que tiene 6 o 7. ¿Bien? Y yo te pregunto, te hago esta simple pregunta. Che, Zaira, ¿qué harías vos si algún día te enterás que alguien abusa de tu hija? Primero saber quién fue. Poder detectar quién es después? esa persona para primero hacer la denuncia Sí, ya y lo para sabés, después ¿te enterás? correrla. Y Bien. correrla de al bueno, lado de en mi general, Bien, le En decís las general palabras sale, lo correctas, mato, pero en lo general... mato, lo mato, Sí. lo agarro del cuello, lo mato. Exactamente. Claro. Bueno, obvio. Exactamente, Chino. Vos dirías lo mato, Sí. lo entierro bajo 10 metros bajo tierra. Claro. ¿Verdad? Claro, Bien. pero ¿qué pasa Tu si hija, eso es una de persona 7 de la años, familia? Exacto. El problema es que el que está abusando de tu hija O sea, es yo lo mato alguien igual, pero ¿qué a la haces? cual tu hija quiere mucho. Ya sé, pero tu hija acaba de escuchar que vos matarías a la persona que la toque. Más Y culpa resulta para el que la niño, persona que claro. está tocando a tu hija es una persona que tu hija quiere mucho y no quiere que lo maten. Entonces, cuando escucha que vos sos capaz de matar a la persona que la toque, no lo va a decir, porque no quiere que lo maten y además no quiere que vos vayas presa. Y entonces, ¿qué ¿verdad? le decimos Tercer en esta motivo. situación? Ahí diste los 3 motivos Bien. de los Ahora, errores en que esto- cometemos como papás, Bien. queriéndolo sobreproteger. Estamos haciendo lo contrario sin saber. ¿Qué deberíamos hacer, Gaby? Muy bien. ¿Qué tenemos que decirle? Decirle, mira, hija, cuando tenga edad tu hija para Sí. entender, ahora tiene 3 y todavía no lo comprende. Decirle, nadie debería tocarte, pero puede ocurrir. A veces ocurre. A veces hay unas personas que tocan niños donde no deben tocarlos. ¿Bien? No es grave. Le aclarás que no es grave, para que le quite ese halo de gravedad. No es porque no sea grave, sino para que el niño no lo viva como Lo que grave. pasa es que lo que uno ¿verdad? primero le Vení y dice decime- es gravísimo, que jamás te toquen, Claro. nunca permitas Exacto. que nadie te Pero en toque. su lógica Exacto. le pones justamente Bueno, la culpa en el Pero qué momento. que sucede, difícil claro. cambiar Le esta pones mucho mente. peso, le pones mucho peso al hecho. Claro. Bien, entonces vos le decís, no es grave, pero, y contámelo, ¿cuándo puedas contármelo? Si me lo puedes contar al principio, ni bien ocurre, mejor todavía. Y si no podés contármelo, ni bien ocurre, me lo contás cuando vos puedas, que va a estar todo bien. Segundo, no te preocupes que nunca, nunca va a ser tu culpa. ¿Bien? Y tercero, quédate tranquilo, o tranquila si hablas con tu hija, que yo a esa persona no le voy a hacer nada malo, solamente voy a hacer lo necesario para que se detenga. Simplemente eso. Gabriel. No es muy distinto a lo que vos me contaste que le dirías. Dime. Claro. Gabriel, te hago una pregunta. A ver, eso es una situación horrorosa y gravísima de un abuso sexual. Pero concentrémonos en otra que es una fantasía muy frecuente de papás y de mamás separados que no conocen por ahí porque justamente quedó una mala relación con tu ex. Entonces no conoces con quién forma pareja y hay cierta reticencia de los chicos de ir a la casa del papá o de la mamá porque esto atraviesa a todos por igual. Muy normal. Y vos querés saber
cómo lo tratan, querés saber si de pronto hay otros chicos en la casa, si hay algún tipo de diferencia, pero no querés vos influenciar con tu pregunta que el chico te termine diciendo lo que vos sospechás, sino que querés tener una mirada lo más objetiva posible del ambiente ¿cómo hacer en para el que abordar él... sin influenciarlo? Claro, Decís. y sin mezclar cuál es tu relación con ese adulto con quien ya no estás en pareja. Me parece porque es algo recontra frecuente que te esto, y más sumo allá algo, de lo sexual. Te sumo algo más, Gabriel. Muchas veces ese adulto no está porque uno se separa. Yo me separo de mi marido y mi marido está trabajando, entonces mi hija en su nuevo hogar, al que yo no conozco, por no momentos sé, está solo con por la momentos va a estar solo o con la pareja o con la mamá de esa pareja o con un amigo. Y el maltrato, el ejemplo del maltrato puede ser una cosa mucho más chiquita. Por ejemplo, más sutil. Un daño psicológico. Es el Día del Niño y el regalo al hijo propio es hermoso y el otro es un regalito muy pobre que al nene lo hace sentir mal. Es un tema muy susceptible. ¿Cómo podemos ayudar? Y la realidad es que también tratar de que ese vínculo con el padre o la madre siga siendo hermoso, ¿no? Y no estar preocupado de más. Que si me permitís, Zaira y Gabriel, mi pregunta tiene que ver porque justamente hablando con Neki, un poco pude entender a lo que ella se refería y era esto, de que ella quería favorecer que ese vínculo y que esa visita siguiese existiendo, pero que los chicos, por cierta culpa o por no enfrentar al padre con esa nueva pareja, no le contaban a Neki. Entonces, esa mujer tenía unos tratos horribles de violencia simbólica, pero violencia al fin, de menoscabarle la autoestima, de criticarlos, de subestimarlos, que con los años pudieron entender que digamos, el trato que recibían por parte de esta mujer. Entonces, como para poder hablarle a todos los padres en general, ¿cómo podemos detectar este tipo de malos tratos o de violencia simbólica, si querés? Bien, a ver, lo primero que puedes hacer, el primer escollo que tenés es llegar a saber si eso está ocurriendo o no. ¿No es cierto? Porque, como decía al principio el chino, podés sospecharlo, pero no estar seguro. Claro. ¿Bien? Sí. La mejor manera de que tu hijo se abra a hablar contigo es que cuando estás charlando con él no hagas juicios de valor. Trates de poner los menores juicios de valor posible. ¿Qué significa esto? Que trates de minimizar, ¿no es cierto?, tu reacción frente a cualquier cosa que te pueda contar. De manera tal que tu reacción no los asuste. Entiendo. Porque, digamos, si vos tipo te pones, preguntas más abiertas. ¿no es cierto? ¿A qué jugás en la casa de papá? No por es ejemplo. No es tanto la pregunta, sino el tono que pones en la pregunta. Ok. ¿Se entiende? Sí. Te voy a poner un ejemplo. Imaginemos esto. Imaginemos que la hija de Zaira, ¿no es cierto?, dentro de un año, porque ahora es chiquitita, de repente Zaira tiene una amiga, para salir un poco del abuso, pero para que entiendan el concepto. Sí. La hija de Zaira, dentro de un año, le pregunta a Zaira, tomando la leche, mamá, mi amiga, una amiguita del jardín, tiene 2 mamás. ¿Cómo es posible? Y Zaira le dice, bueno, porque hay mujeres que le gustan mujeres. Hay hombres que le gustan hombres. Y hay hombres que le gustan mujeres y mujeres que le gustan hombres. Claro, la liviandad está en la parte no verbal, ahí en ese caso. ¿Esto estaría correcto? Entonces la niña, no. Porque claro, ahí el tono le está bajando dando, mucho la valor. gravedad se lo puede dar el tono. Si vos le decís, Claro. hay mujeres a las que le gustan las mujeres, no es lo mismo que decir, hay mujeres a las que le Hay gustan chicas las que le gustan mujeres. chicas, varones que le gustan varón. En el caso Claro. de Zaira Hay tendría un chicas que le problema de gustan garganta chicas, muy varones que le severo, gustan ¿no? Para hablar así. Para que mi tono llegue a eso es, o sea, realmente imposible. O sea que Dos está cosas, en el un problema de garganta y una homofobia muy fuerte. Tremendo, no, nunca, por Dios. También hay muchos chicos que toman al nuevo papá, a la nueva pareja del papá o de la mamá como un segundo padre o madre, sobre todo cuando los padres se separan muy jóvenes, ¿no? Y está mi papá, con el que me dio mi apellido, y mi papá biológico, y mi papá que es el nuevo marido de mi mamá. ¿Qué pasa con eso? Porque la realidad es que también puede llegar a tener un tiempo de vida, porque donde la mamá se vuelve a separar de ese segundo padre, ya ahí no hay vínculo de sangre, entonces quizás hasta es más difícil mantener igual ese permitime vínculo. que te corrija, Zaira. Permitime que te corrija una cosa. No existen segundos padres. Claro, no padres existen uno segundos solo. padres. Lo que existe son padres o padrastros. ¿Y quién es el padrastro? No, mirá El que ahora que, con el nuevo no siendo Código el padre, Civil se llaman padres afines, no padrastros, porque padrastro tiene una connotación importa, peyorativa. No estoy hablando legalmente. Está bien, pero nadie le dice padrastro. O sea, yo no conozco a nadie que le diga padrastro o madrastra a la pareja o a la nueva pareja de su papá o de su mamá. No estoy explicando una cuestión ni jurídica ni nominativa, estoy explicando una cuestión vincular.
Sí, yo también. padrastro, segundo padre o padre... Pero, ¿me dejas terminar? El segundo padre o padrastro, el como lo quieras llamar vos, es todo aquel que no siendo el padre, ocupa el lugar del padre cuando el padre lo deja vacío. Claro. Si el padre no lo dejó vacío, ese lugar es irreemplazable. La otra persona será una persona de afecto muy importante en la vida de ese niño, pero nunca puede ocupar el lugar del padre. Pero ¿cómo le haces entender a un niño de 2, 3 años si ese papá no es presente, o sea, el papá biológico no está presente y no cumple el rol de padre, pero sí hay otra persona que lo está ocupando? ¿Cómo le explicás de que no le diga papá? Porque es algo que le nace y además ve a sus hermanos que le dicen papá. Yo no estoy diciendo que no le diga. Vos acabas de dar el ejemplo en el cual un padre deja el lugar vacío, claro, y viene alguien que por cariño y por amor decide ocupar el lugar. Entonces es correcto que le diga papá. Ok. Porque es el papá. Porque está ocupando el rol. Lo que estoy diciendo es que, esto lo pongo en estos términos, imaginemos esto. En estos momentos yo estoy charlando con ustedes y frente a mí hay un notero. Bien, mientras esté este notero no puede haber otro, ¿verdad? Se tiene que ir él y venir otro productor y ocupar el lugar de notero, pero no pueden haber 2 noteros, solo hay uno. ¿Bien? Esto es lo mismo. Padre hay uno. Si el padre se aparta, muere, abandona, lo que sea, y aparece una segunda persona, hombre o mujer, y quiere ocupar el rol, porque la paternidad es un rol, quiere ocupar el rol paterno, por cariño, por amor, porque se encariña con el niño o la niña, puede hacerlo. Y está bien que ese niño o niña lo reconozca como padre, porque de hecho está ejerciendo la paternidad. Bien. Gabriel Cartañá, queremos agradecerte muchísimo por tu tiempo, te mandamos un abrazo grande y también otro abrazo para nuestro compañero Marcelo. Al contrario, saludos a todos. Muchas gracias.